La lluvia golpeaba las ventanas de la casa en la colonia Narvarte, Ciudad de México, con una persistencia que parecía reflejar la inquietud de Francisca. Eran las 11:30 de la noche, y ella se encontraba en el segundo piso, fingiendo dormir mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Abajo, en la sala, las voces de Francisco y su hermano mayor, Héctor, resonaban en tonos graves que subían por las escaleras como advertencias. Francisca había estado casada con Francisco durante 8 años, 8 años de una vida que, desde afuera, parecía perfecta, una casa de 2 pisos en una colonia respetable, un negocio de ferretería que les daba para vivir cómodamente y una apariencia de estabilidad que sus vecinos envidiaban. Pero esa noche, algo en el tono urgente de la conversación la había despertado de su sueño ligero. Se levantó con cuidado, descalza sobre el piso de madera que conocía lo suficientemente bien como para evitar los tablones que crujían. Su camisón blanco rozaba sus tobillos mientras avanzaba hacia la puerta del dormitorio, que había dejado entreabierta. La voz de Francisco subía ahora con mayor claridad. «No hay otra salida, Héctor. Si no actuamos rápido, lo perderemos todo. La deuda con los Salazar no es negociable. Ellos quieren su dinero o quieren sangre». Francisca sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Los Salazar? Ese nombre le resultaba vagamente familiar, algo que Francisco había mencionado años atrás en relación con un préstamo para expandir la ferretería. Pero él le había asegurado que todo estaba resuelto, que era agua pasada. ¿Y estás seguro de que esto funcionará? La voz de Héctor sonaba escéptica, teñida de preocupación. Hermano, lo que estás proponiendo, si sale mal, no solo perderás el negocio, perderás tu libertad. Y Francisca no puede saber nada. La interrupción de Francisco fue tajante, fría. Ella es demasiado correcta. No lo entendería. No entendería que a veces hay que hacer lo que sea necesario para proteger lo que es tuyo. Francisca se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Sus piernas temblaban mientras se apoyaba contra el marco de la puerta. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué plan había ideado su esposo que era tan grave que no podía compartirlo con ella? «El seguro pagará», continuó Francisco. «Provocaremos un incendio en la bodega del fondo. Parecerá un accidente eléctrico. Con ese dinero pagaremos a los Salazar y todavía nos quedará para reconstruir. Nadie saldrá herido. Es perfecto». La palabra incendio resonó en la mente de Francisca como una campana de alarma. Su esposo estaba planeando cometer fraude de seguros. Peor aún, estaba dispuesto a destruir su propio negocio, arriesgar la seguridad de los empleados que trabajaban en esa bodega y engañarla completamente en el proceso. «¿Y si alguien está en la bodega cuando...?» preguntó Héctor. «Nadie estará allí. Lo haremos el domingo por la noche. Don Martín y los muchachos nunca trabajan los domingos». Francisca retrocedió lentamente hacia la cama, su mente una tormenta de pensamientos contradictorios. El hombre con quien se había casado, el hombre que le había prometido honestidad y respeto, estaba planeando algo que podría destruir vidas, incluida la de ella, y lo estaba haciendo con una frialdad que le resultaba completamente desconocida. Se sentó en el borde de la cama, tratando de controlar el temblor de sus manos. Afuera, la lluvia arreciaba. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer. Confrontar a Francisco, llamar a la policía, pretender que no había escuchado nada y vivir con esa carga. Los pasos en la escalera la sacaron de sus pensamientos. Francisco estaba subiendo. Francisca se metió rápidamente bajo las sábanas, cerró los ojos y reguló su respiración fingiendo el sueño profundo que estaba a años luz de sentir. La puerta se abrió suavemente. Francisco entró en la habitación y ella pudo sentir su mirada sobre ella durante largos segundos antes de que él se dirigiera al baño. El sonido del agua corriendo le dio unos minutos para pensar. Cuando Francisco finalmente se acostó a su lado, Francisca mantuvo los ojos cerrados, pero cada músculo de su cuerpo estaba en tensión. El hombre que dormía a centímetros de ella ya no era quien ella creía conocer, y en ese momento algo fundamental se rompió dentro de su corazón. Las horas pasaron con lentitud tortuosa. Francisca escuchaba la respiración profunda de Francisco, ahora dormido, mientras ella trazaba mentalmente lo que tenía que hacer. No podía quedarse, no podía ser cómplice de esto, ni siquiera por omisión, pero tampoco podía simplemente confrontarlo
y esperar que él cambiara de opinión. El tono decidido de su voz esa noche le había dejado claro que Francisco ya había cruzado una línea moral de la que no pensaba retroceder. A la 1:30 de la madrugada, Francisca tomó su decisión. Se levantaría, empacaría lo esencial y se iría. No sabía exactamente a dónde, pero sabía que no podía permanecer en esa casa una noche más. Su hermana Patricia vivía en Coyoacán, a unos kilómetros de distancia. Sería su primer refugio mientras decidía los siguientes pasos. Con movimientos milimétricos salió de la cama. Francisco se movió ligeramente y ella se quedó congelada durante 30 segundos eternos antes de continuar. Abrió el armario con cuidado infinito y sacó una pequeña maleta del estante superior. La colocó sobre una silla en el rincón más alejado de la cama. Comenzó a meter ropa, pantalones, blusas, ropa interior, zapatos cómodos. Sus manos temblaban mientras doblaba cada prenda, tratando de no hacer ruido. Luego fue al baño y recogió sus artículos de aseo personal, su cepillo de dientes, sus medicamentos. Del cajón de su mesita de noche, extrajo sus documentos importantes. Su credencial de elector, su acta de nacimiento, su cartilla de vacunación y el sobre con los ahorros que había mantenido escondidos durante años, dinero que había guardado de las ventas ocasionales que hacía de bisutería artesanal. Mientras empacaba, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No lloraba por Francisco, no en ese momento. Lloraba por la vida que había creído tener, por los años invertidos en una relación que ahora se revelaba construida sobre arena movediza. Lloraba por la versión de sí misma que había confiado ciegamente, que había ignorado las pequeñas señales de alarma que en retrospectiva siempre habían estado ahí. Cerró la maleta con cuidado y la colocó junto a la puerta del dormitorio. Luego se vistió con unos jeans, una sudadera y tenis. Escribió una nota breve en un pedazo de papel. No puedo ser parte de esto. No me busques. La dejó sobre la almohada de su lado de la cama. A las 2:15 de la madrugada, Francisca bajó las escaleras con su maleta en una mano y su bolso en la otra. La casa estaba en silencio absoluto, salvo por el tic-tac del reloj de pared en el comedor. Cada escalón parecía querer traicionarla con un crujido, pero logró llegar a la planta baja sin incidentes. En la entrada se puso un impermeable que colgaba del perchero y tomó las llaves de su coche de la mesita junto a la puerta. Su mano temblaba tanto que las llaves tintinearon levemente. Se detuvo, conteniendo la respiración, esperando escuchar movimiento arriba. Nada. Abrió la puerta principal con la lentitud de alguien desactivando una bomba. La lluvia había amainado a una llovizna constante. El aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro, y por un momento sintió una oleada de vértigo. Estaba realmente haciendo esto. Estaba abandonando su casa, su matrimonio, la vida que conocía. Cerró la puerta tras de sí y caminó rápidamente hacia su coche, un Nissan Versa azul estacionado en la cochera. Metió la maleta en el asiento trasero, se sentó al volante y arrancó el motor. El sonido le pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Mientras conducía por las calles desiertas de la Narvarte hacia Coyoacán, Francisca no podía dejar de mirar por el retrovisor, medio esperando ver los faros del coche de Francisco persiguiéndola. Pero las calles permanecían vacías, iluminadas solo por los faroles naranjas que proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto mojado. Patricia abrió la puerta de su departamento con los ojos entrecerrados por el sueño y la confusión. Cuando vio a su hermana menor en el umbral, empapada por la llovizna, con una maleta y lágrimas corriendo por su rostro, la expresión de Patricia cambió instantáneamente a una de alarma y protección. «Francisca, ¿qué pasó? ¿Estás herida?» Patricia la jaló hacia adentro y cerró la puerta rápidamente. El departamento era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y libros que reflejaban la personalidad de su hermana, maestra de primaria y alma libre que siempre había cuestionado la decisión de Francisca de casarse tan joven. Él está planeando algo terrible, Patty. Francisca apenas podía hablar entre sollozos. Se dejó caer en el sofá de la sala, abrazándose a sí misma. Francisco va a incendiar la bodega para cobrar el seguro. Tiene deudas que yo no conocía, con gente peligrosa. Patricia se sentó junto a ella, pasándole un brazo por los hombros. Cuéntame todo desde el principio, sin apuros. Estás a salvo aquí.
Durante la siguiente hora, Francisca relató todo lo que había escuchado esa noche. Patricia escuchaba con creciente preocupación, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una determinación seria. «No puedes volver ahí», dijo Patricia con firmeza cuando Francisca terminó. «Si Francisco es capaz de planear algo así, no sabemos de qué más podría ser capaz, especialmente si descubre que tú lo sabes. Pero, ¿y si estoy exagerando? ¿Y si solo estaba hablando, desahogándose, y nunca lo haría realmente?» Francisca se aferraba a un hilo de esperanza, una parte de ella todavía queriendo creer en el hombre que había amado. «Francisca, mírame». Patricia tomó el rostro de su hermana entre sus manos. «El Francisco que tú creías conocer nunca habría tenido esa conversación en primer lugar. El hecho de que esté considerándolo, de que tenga esas deudas escondidas, de que te haya mentido durante quién sabe cuánto tiempo, eso te dice todo lo que necesitas saber». El teléfono de Francisca comenzó a vibrar en su bolso. Ambas hermanas lo miraron. La pantalla mostraba Francisco, casa. Eran casi las 4 de la mañana. Él había descubierto su ausencia. «No contestes», dijo Patricia. «Todavía no. Primero necesitas pensar con claridad sobre lo que vas a hacer». El teléfono dejó de sonar, pero comenzó de nuevo 30 segundos después. Y luego otra vez, y otra. Francisca lo silenció finalmente, sintiendo una mezcla de culpa y miedo. «Mañana, hoy en realidad». Patricia miró el reloj. «Iremos a hablar con mi amiga Lucía. Es abogada especializada en derecho familiar. Ella puede orientarte sobre tus opciones legales, especialmente considerando lo que Francisco está planeando. ¿Y si voy a la policía? ¿Debería denunciar lo del incendio?» Francisca se mordió el labio inferior, un gesto nervioso que hacía desde niña. Patricia reflexionó un momento. «Es complicado. No tienes pruebas más allá de lo que escuchaste. Y si Francisco niega todo, podría convertirse en un él dijo». Ella dijo que no lleve a ninguna parte. Peor aún, podría alertarlo y hacer que apresure sus planes o los cambie por completo. Necesitamos asesoría profesional antes de dar cualquier paso». Francisca asintió agotada. El peso emocional de las últimas horas finalmente la estaba alcanzando. Patricia la llevó a la habitación de invitados, un espacio pequeño con una cama individual y una ventana que daba a un patio interior lleno de bugambilias. «Intenta descansar unas horas», dijo Patricia, ayudándola a quitarse los zapatos. «Yo estaré en la sala. Si necesitas algo, lo que sea, solo llámame». Pero el sueño no llegó para Francisca. Se quedó acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad despertando, el primer camión de basura pasando por la calle, los pájaros comenzando su canto matutino, el ladrido distante de un perro. Su mente no dejaba de reproducir la conversación que había escuchado, analizando cada palabra, buscando interpretaciones alternativas que pudieran hacer todo menos aterrador. A las 8 de la mañana, Patricia tocó suavemente a la puerta. «¿Estás despierta? Hice café y tengo pan dulce. Y Lucía puede recibirnos a las 10». Francisca se levantó, se lavó la cara y se miró al espejo del pequeño baño. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su piel pálida. Se veía cómo se sentía, perdida, asustada, traicionada. Pero también vio algo más en su reflejo: determinación. No iba a permitir que el miedo la paralizara. En la cocina, Patricia había preparado un desayuno simple pero reconfortante. Mientras tomaban café, el teléfono de Francisca volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de Francisco. «¿Dónde estás? Estoy preocupado. Llámame, por favor». «Suena tan normal», murmuró Francisca, mostrándole el mensaje a Patricia. «Como si anoche no hubiera planeado cometer un crimen». «Esa es la parte más perturbadora», respondió Patricia. «La capacidad de compartimentar, de mantener esa fachada de normalidad mientras planea algo así. Es manipulación, Fran, pura manipulación». A las 10 en punto, llegaron al despacho de Lucía Mendoza, ubicado en un edificio antiguo pero bien mantenido en el centro de Coyoacán. Lucía era una mujer de unos 45 años, con cabello corto y gafas de marco grueso que le daban un aire de seriedad profesional, pero su sonrisa era cálida cuando las recibió. «Patricia me adelantó algo de tu situación por teléfono», dijo Lucía, señalándoles que se sentaran en las cómodas sillas frente a su escritorio.
pero necesito escuchar todos los detalles directamente de ti. Francisca repitió su historia una vez más, esta vez con más calma y claridad. Lucía tomaba notas ocasionales, haciendo preguntas específicas sobre las finanzas compartidas, propiedades y la duración del matrimonio. Legalmente tienes varias opciones, explicó Lucía cuando Francisca terminó. Primero, sobre el fraude de seguros planeado. Sin pruebas tangibles, una denuncia sería difícil de procesar. Necesitarías grabaciones, documentos, algo más concreto que un testimonio de lo que escuchaste. Sin embargo, eso no significa que debas ignorarlo. ¿Qué me recomienda entonces?, preguntó Francisca, inclinándose hacia adelante. Si realmente quieren evitar que cometa ese fraude, necesitarían evidencia, pero intentar conseguirla podría ponerte en peligro, especialmente si Francisco descubre lo que estás haciendo. Mi recomendación, desde una perspectiva legal y de seguridad personal, es que te enfoques en protegerte a ti misma primero. Lucía explicó el proceso de divorcio, los derechos de Francisca sobre la propiedad compartida y las opciones para asegurar su estabilidad financiera. También le habló sobre órdenes de restricción si en algún momento Francisco se volvía amenazante. ¿Y el negocio? ¿La ferretería? Francisca sentía náuseas al pensar en las implicaciones. Si él realmente provoca ese incendio y lo descubren, ¿yo podría ser considerada cómplice? No, si puedes demostrar que no tenías conocimiento ni participación en el plan. De hecho, el hecho de que hayas dejado la casa inmediatamente después de enterarte trabaja a tu favor. Muestra que te distanciaste de la situación tan pronto como tuviste conocimiento de ella. La reunión duró casi 2 horas. Cuando salieron del despacho, Francisca tenía una carpeta con documentos sobre el proceso de divorcio y una lista de pasos inmediatos a seguir: abrir una cuenta bancaria separada, cambiar las contraseñas de sus cuentas personales, documentar todo contacto con Francisco y comenzar a reunir información sobre sus finanzas compartidas. Me siento abrumada, admitió Francisca mientras caminaban de regreso al coche de Patricia, estacionado en una calle arbolada cerca del despacho. Es normal, respondió Patricia, pero ya diste el primer paso, y ese es siempre el más difícil. Esa tarde, de vuelta en el departamento, Francisca finalmente decidió responder a Francisco. Escribió un mensaje breve. Estoy bien. Necesito tiempo para pensar, no me busques por ahora. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Tiempo para pensar sobre qué? ¿Qué está pasando? Podemos hablar de lo que sea que te moleste. Ven a casa, por favor. Francisca cerró los ojos. La manipulación era tan obvia ahora que sabía la verdad. Francisco estaba tratando de hacerla sentir que ella era la que estaba siendo irracional, que él era la víctima confundida. Pero ella ya no iba a caer en ese juego. El domingo llegó con un cielo despejado y brillante, una ironía cruel considerando la oscuridad que Francisca sabía que se cernía sobre ese día. Según lo que había escuchado, ese era el día que Francisco y Héctor habían planeado para provocar el incendio en la bodega de la ferretería. Francisca había pasado los últimos 3 días en el departamento de Patricia, alternando entre momentos de claridad y episodios de duda paralizante. Francisco había intentado contactarla docenas de veces, llamadas, mensajes de texto, incluso había enviado correos electrónicos. Sus mensajes habían evolucionado de la preocupación confundida a la frustración y, finalmente, a un tono más oscuro que confirmaba los temores de Francisca. Si no vuelves pronto, voy a tener que tomar decisiones sobre nuestras propiedades y cuentas, había escrito en su último mensaje. No me obligues a hacer esto difícil. Era una amenaza apenas velada, y Francisca la reconoció como tal. Lucía ya había ayudado a asegurar las cuentas personales de Francisca y había iniciado los trámites preliminares para el divorcio, pero todavía quedaba mucho por resolver. Ese domingo por la tarde, mientras Patricia estaba en el mercado comprando provisiones, Francisca recibió una llamada inesperada. El número era desconocido, pero algo la impulsó a contestar. «Señora Francisca», la voz era masculina, mayor, con un tono de urgencia. «Soy don Martín, del almacén de la ferretería. Necesito hablar con usted sobre algo importante». Don Martín era el encargado de la bodega, un hombre de 60 años que había trabajado para Francisco desde que abrieron el negocio. Francisca lo conocía bien, siempre había sido respetuoso y trabajador.
Don Martín, ¿qué sucede? No quiero meterme en problemas, señora, pero algo no está bien. El señor Francisco me pidió que no fuera a la bodega hoy. Dijo que había fumigación. Pero yo pasé por allí hace una hora porque olvidé mi termo del viernes, y no hay ningún servicio de fumigación. De hecho, vi al señor Francisco y a su hermano entrando por la puerta trasera con unas cajas. Se veían nerviosos. El corazón de Francisca se aceleró. ¿A qué hora fue eso, don Martín? Hace como una hora. Señora, yo he trabajado en bodegas toda mi vida. Sé reconocer cuando algo no huele bien, y lo que sea que estén haciendo allí no es normal. Francisca tomó una decisión en una fracción de segundo. Don Martín, necesito que salga de ahí inmediatamente. Váyase a casa, y si ve humo o algo extraño, llame a los bomberos. ¿Me entiende? Hubo una pausa. ¿Qué está pasando, señora? Solo confíe en mí. Váyase de ahí ahora. Después de colgar, Francisca se quedó paralizada por la indecisión. Podía llamar a los bomberos ella misma, pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si don Martín había malinterpretado la situación? Arruinaría cualquier posibilidad de manejar esto discretamente, y Francisco sabría que ella lo había delatado. Pero ¿y si no se equivocaba? ¿Y si el incendio se salía de control? ¿Y si alguien resultaba herido? Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias. Cuando la operadora contestó, Francisca dijo con voz firme: «Quiero reportar actividad sospechosa en una bodega comercial. Creo que alguien podría estar intentando provocar un incendio intencional». Dio la dirección de la ferretería y explicó lo que sabía sin revelar demasiados detalles personales. La operadora le aseguró que enviarían una unidad a verificar. 20 minutos después, Patricia regresó del mercado y encontró a Francisca sentada en el sofá, con la mirada perdida y el teléfono en las manos. «¿Qué pasó?», preguntó Patricia, dejando caer las bolsas de compras y sentándose junto a su hermana. Francisca le contó sobre la llamada de don Martín y la denuncia que había hecho. «Tal vez acabo de destruir cualquier posibilidad de manejar esto en privado», murmuró. «Tal vez acabo de poner en marcha algo que no puedo detener». «O tal vez», dijo Patricia firmemente, «acabas de evitar que tu esposo cometiera un crimen grave y posiblemente lastimara a alguien en el proceso. Francisca, hiciste lo correcto». Las siguientes horas fueron agonizantes. Francisca no se atrevía a llamar a Francisco ni a buscar noticias activamente por miedo a levantar sospechas. Pero a las 7 de la tarde, su teléfono explotó con llamadas de números desconocidos y finalmente de Francisco. Esta vez contestó. «¿Qué demonios hiciste?». La voz de Francisco era una mezcla de rabia y pánico. «La policía se presentó en la bodega. Nos están interrogando. Encontraron...». «Francisca, ¿fuiste tú? ¿Nos delataste?». «Te escuché, Francisco». Francisca se sorprendió de lo firme que sonaba su propia voz. «Esa noche, la noche que hablaste con Héctor sobre incendiar la bodega, lo escuché todo». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto durante largos segundos. Luego Francisco habló con una voz baja y peligrosa que ella nunca había escuchado antes. «No tienes idea de lo que acabas de hacer. No tienes idea de con quién estás jugando». «No estoy jugando», respondió Francisca. «Estoy evitando que cometas un error que arruinaría nuestras vidas. Estoy evitando que lastimes a gente inocente. Y estoy protegiéndome a mí misma de ser arrastrada a tus decisiones». Esas decisiones eran para protegernos a ambos. Las deudas son de ambos, Francisca. El negocio es de ambos. Si yo caigo, tú caes conmigo. «No», dijo ella con determinación. «Ya no. Contraté un abogado. Voy a pedir el divorcio y voy a cooperar con cualquier investigación sobre tus actividades si es necesario». La llamada terminó abruptamente. Francisca se quedó mirando el teléfono, temblando de pies a cabeza. Patricia la abrazó fuertemente. «Lo hiciste bien», susurró Patricia. «Sé que fue difícil, pero lo hiciste bien». Esa noche, Francisca apenas durmió. Las noticias locales reportaron un intento de fraude de seguros frustrado en una ferretería de la Narvarte, sin dar nombres específicos. 2 hombres estaban bajo custodia para interrogatorio. Las autoridades habían encontrado materiales inflamables y evidencia de que se estaba preparando un incendio intencional. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Lucía trabajó incansablemente para asegurar que Francisca estuviera completamente separada legalmente de las acciones de Francisco.
Las autoridades querían su testimonio sobre lo que había escuchado esa noche, y ella cooperó completamente. Francisco y Héctor fueron formalmente acusados de intento de fraude de seguros y conspiración. La fianza era alta, pero la familia de Francisco logró reunir el dinero. Sin embargo, el daño a su reputación y al negocio era irreparable. 3 meses después, Francisca se encontraba de pie frente a la ventana del que ahora era su propio departamento, un lugar pequeño pero luminoso en la colonia Roma. Era un nuevo comienzo, modesto pero completamente suyo. El divorcio estaba en proceso, y aunque Francisco había intentado complicarlo lo más posible, la evidencia de sus actividades criminales había debilitado significativamente su posición legal. Francisca había logrado asegurar una parte justa de los activos legítimos que habían construido juntos, aunque la ferretería ahora estaba en quiebra, embargada por las deudas y las multas legales. Don Martín había resultado ser un aliado inesperado. Su testimonio sobre las irregularidades que había notado en los meses previos al incidente había sido crucial para el caso. En agradecimiento, Francisca lo había ayudado a encontrar un nuevo trabajo en una empresa de logística, utilizando sus contactos y proporcionándole referencias excelentes. Patricia visitaba frecuentemente, y esa tarde en particular había traído noticias interesantes. ¿Recuerdas a Mercedes, mi amiga que tiene la tienda de decoración?, preguntó, sentándose en el sofá nuevo que Francisca acababa de comprar. Está buscando a alguien que le ayude con la parte administrativa y las ventas. Me preguntó si conocía a alguien y pensé en ti. Francisca consideró la oferta. Había estado viviendo de sus ahorros y la pensión provisional del divorcio, pero sabía que necesitaba encontrar su propio camino profesional. Nunca he trabajado en decoración, dijo dudosa. Pero tienes experiencia administrando un negocio, señaló Patricia. Y tu trabajo de bisutería muestra que tienes buen ojo para el diseño. Dale una oportunidad. Mercedes es flexible y paciente. Sería un buen lugar para empezar de nuevo. Al día siguiente, Francisca se reunió con Mercedes en su tienda, ubicada en una esquina encantadora de Coyoacán. El lugar estaba lleno de textiles coloridos, cerámica artesanal y objetos decorativos que reflejaban la riqueza cultural de México. Mercedes, una mujer de 50 años con una energía contagiosa, le mostró el espacio mientras explicaba su visión para expandir el negocio. «Necesito a alguien en quien pueda confiar», dijo Mercedes directamente. «Patricia me contó algo de tu situación. No necesito detalles, pero sé que has pasado por algo difícil. Y también sé que eso probablemente te ha hecho más fuerte y más sabia». Francisca aceptó el trabajo, comenzando al siguiente lunes. Los primeros días fueron un desafío mientras aprendía sobre inventario, proveedores y las preferencias de los clientes, pero descubrió que disfrutaba genuinamente del trabajo. Había algo terapéutico en crear espacios hermosos, en ayudar a las personas a encontrar piezas que transformaran sus hogares. Una tarde, mientras organizaba una nueva exhibición de espejos artesanales, Francisca recibió un mensaje de texto de un número que no reconoció inmediatamente. Cuando lo abrió, su corazón se detuvo brevemente. Era de Héctor, el hermano de Francisco. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. Francisco está tratando de culparme de todo. Dice que el plan del incendio fue idea mía, que él solo seguía mis instrucciones. Es mentira, pero tiene abogados mejores y su familia tiene más dinero para pagar fianzas y testigos. Solo quería que supieras quién es realmente». Francisca leyó el mensaje varias veces. No sabía si Héctor estaba siendo honesto o si esto era otro intento de manipulación. Al final, decidió no responder. Ya había dado su testimonio honesto sobre lo que había escuchado aquella noche. El sistema legal tendría que descubrir la verdad, pero ella ya no tenía que estar en el centro de ese drama. Había aprendido una lección dolorosa, pero valiosa. No era responsable de salvar a personas que no querían salvarse, ni de rescatar a aquellos que habían elegido caminos destructivos. Su responsabilidad era hacia sí misma, hacia reconstruir su vida con honestidad e integridad. Semanas después, mientras cerraba la tienda un viernes por la tarde, Mercedes se acercó con una propuesta. «Has estado haciendo un trabajo excepcional, Francisca, tanto que estoy considerando abrirte una comisión por ventas, además de tu salario. Y si estás interesada,
Me gustaría que empezaras a diseñar algunas de nuestras propias líneas de productos utilizando tu talento con la bisutería. Francisca sintió una oleada de emoción y gratitud. ¿En serio? Completamente en serio. Tienes un don, y creo que podríamos crear algo especial juntas. Esa noche, Francisca cocinó una cena simple en su pequeño departamento. Pasta con vegetales frescos y una ensalada. Puso música suave de fondo, y se permitió, por primera vez en meses, simplemente respirar sin el peso constante de la ansiedad. Mientras comía, reflexionó sobre el camino recorrido desde aquella noche lluviosa, cuando había escuchado la conversación que cambió su vida. Había sido el momento más aterrador de su existencia, pero también había sido el catalizador para descubrir su propia fortaleza. Había aprendido que el amor no justificaba la complicidad con el mal, que la lealtad no significaba cerrar los ojos ante la corrupción, y que dejar ir incluso cuando dolía a veces era el acto más valiente que se podía realizar. Su teléfono sonó. Era Patricia. ¿Quieres venir a cenar el domingo? Voy a cocinar mole y invité a Lucía y Mercedes también. Una pequeña celebración de mujeres fuertes. Francisca sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. Me encantaría. Después de colgar, se acercó a la ventana de su departamento y miró hacia la calle iluminada por las luces de la ciudad. En algún lugar ahí afuera, Francisco estaba lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Ella había elegido un camino diferente, uno de honestidad y reconstrucción, y aunque no había sido fácil, sabía en lo profundo de su corazón que había sido el correcto. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero por primera vez en mucho tiempo, Francisca lo enfrentaba no con miedo, sino con esperanza. Había escapado de la oscuridad aquella medianoche, y ahora, paso a paso, estaba construyendo su propia luz.